El tema educativo. Cuando hablemos de empleo, hay que hablar también de capacitación para el trabajo, de niveles educativos correspondientes para que la mano de obra satisfaga la demanda de los empleadores. Y ahí sí, francamente, estoy alarmado porque tenemos un desastre en el terreno educativo, se reconozca o no. Y el desastre adquiere proporciones monumentales cuando leo una entrevista la semana pasada, no sé si ustedes la vieron, de un pleno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con un discurso que es una pieza magistral de su dirigente, en donde no habla de los temas educativos ni de la calidad, sino quién va a dar más en el mercado electoral del 2012. El PRI con su candidato, el PAN o el PRD, porque están abiertos a ofertar la fuerza político-electoral de los maestros al mejor postor que les garantice mejores condiciones políticas. ¿Y la educación quién la tiene? ¿Quién la tiene? Es un gran tema. Yo les pregunto a ustedes, ¿los está el país secuestrado por el sindicato de la educación, de los trabajadores de la educación? O sea, les pregunto directamente porque es un tema constante aquí en todos los paneles donde he participado. Hay una queja y una preocupación, y todo queda bajo la óptica electoral de que pues, necesitamos esos votos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los grupos? ¿Seguiremos secuestrados? Pues le toca al PRI que la soportó un tiempo y al PAN que ahora la trae cargando, ¿no? Creo que el país esté secuestrado por el sindicato y el gobierno se quedó un maestro, pero sí creo que la educación está secuestrada por un pequeño grupo de liderazgos que pasan por la maestra Gordina. Lo digo con claridad, no hay que negar las realidades. Enero del 89, Carlos Onquitón es destituido desde Los Pinos y es colocadamente que estaba frente al sindicato. Pasó el sexenio del presidente Cedillo, el sindicato se consolida. Sexenio del presidente Fox, el sindicato pasa de dirigir tareas sindicales a tareas educativas y se apropia de cargos de la Secretaría de Educación y es aliada del presidente en turno, la gran aliada poderosa del presidente en turno. Y luego no solamente llega a eso, sino que forma un partido político. Y ahora en este sexenio ya no se sabe si la cúpula del sindicato dirige la educación, dirige el sindicato o dirige el PANAL, y cuándo son candidatos o activistas o de qué se trata, o si las cuotas que le retienen a los maestros cada quincena sirven para financiar campañas o para hacer tareas sindicales. Y ahora la señora trae sus fichas como en un gran casino y se las pone a los amarillos, a los rojos, a los azules, conforme le convenga. Y la educación, y las pruebas PISA, y la evaluación de la SEP, y todo lo que tenemos de retraso en la educación, ¿quién lo atiende? Yo pienso que hay un secuestro. Y adelanto un tema, y lo hago autocríticamente. Hay de México si los próximos candidatos presidenciales del PRD, del PAN o del PRI ceden a la tentación por los votos que el sindicato les pueda acarrear de volver a pactar con ese liderazgo, porque pospondremos 6 años más las transformaciones en materia educativa. ¿En qué consiste la iniciativa? Que por cierto firmamos los presentes. Una iniciativa común a impulso de Salvador Beltrones, y consiste en lo siguiente: parto de una definición. El presidencialismo mexicano de 2011-2012 no se parece en muy poco al presidencialismo de los años 70 del siglo pasado. Hoy el presidente en turno, sea del partido que sea, solo tiene instrumentos constitucionales para gobernar. Ya no tiene las facultades metaconstitucionales del pasado. Hoy el presidente solo puede hacer lo que la ley le permite, y le permite bastante poco, por cierto. Si nosotros agregamos que ahora hay poder legislativo y no una dependencia legislativa del Ejecutivo como antes, y que hay un poder judicial y no un área dependiente del Ejecutivo como antes,
las cosas se le complican al presidente en turno. Hay quienes piensan que para mejorar el presidencialismo mexicano, lo único que hace falta es cambiar de presidente. Y dicen, es que el que está no tiene la habilidad para conducir el país. Ah, pero si yo llego, yo sí voy a tener la habilidad y la capacidad política para conducir, hacer reformas, controlar al Congreso, convencerlo, hacer lo que el país requiere, hacerlo crecer económicamente, lucharlo para adelante. Yo pienso que cualquier presidente de cualquier partido que llegue en el 2012, si tiene los mismos instrumentos que el actual presidente, por más voluntad o ganas que tenga de transformar las cosas, se va a enfrentar con una realidad de la disfuncionalidad del presidencialismo mexicano. ¿En qué consiste entonces la reforma constitucional presentada en el Senado? En agregar una facultad extra en la Constitución, que yo le llamaría el segundo motor del avión presidencial. Un motor que puede ser prendido por decisión del presidente o no prenderlo. El presidente podría gobernar con un gabinete monocolor, con su partido, teniendo aún minoría en las cámaras, como el actual presidente, como el anterior, y tema a tema tratar de negociar con el Congreso las reformas que el país puede necesitar o que el presidente enviara. Pero el presidente tendría una facultad que podría activar convocando al gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición presupone lo siguiente: convocar a las fuerzas legislativas, a uno, dos o más partidos aparte del suyo, a construir una coalición legislativa mayoritaria, más de 250 diputados, más de 64 senadores, juntos. Y esa coalición legislativa tendría que tener la facultad de aprobar el proyecto de gobierno, el programa de gobierno, de aprobar el presupuesto y de aprobar las reformas que el país requiere, lo que el senador Beltrones le llama ¿para qué queremos ese gobierno? No solamente quiénes están en el gobierno. ¿Qué reformas requerimos? Ahí está la mayoría parlamentaria para sacarlas adelante. Y como parte última, como conclusión del gobierno de coalición, el presidente convocaría a las fuerzas coaligadas en el Congreso a conformar gabinete. Y ese gobierno tendría que dar resultados, porque no tendría pretexto. Tendría mayoría legislativa, tendría programa de gobierno aprobado, tendría reformas aprobadas, tendría presupuesto anual, tendría gabinete plural. ¿Qué le faltaría? Dar resultados. Ah, y si no da resultados, quienes estén en la oposición tienen todo el derecho de decir este gobierno no funcionó, porque teniendo todo no logró hacerlo. Alternancia, para que quien esté en la oposición vaya al gobierno y quien esté en la coalición de gobierno vaya a la oposición, como pasa en muchos países del mundo, por cierto. La única diferencia con los gobiernos de coalición que ha dirigido el presidente Lula en Brasil, o que dirige la presidenta Dilma en Brasil, es que aquí sería por disposición constitucional, y el presidente podría encender el motor de la coalición de gobierno y apagarlo cuando considera que no es útil o cuando su coalición se disolviera. Yo sé que hay quien piensa, y lo ha dicho públicamente, que es muy respetable, yo no lo comparto, que no, que lo que tenemos que hacer es regresar a los años 70. Hazla en cuenta Luis Echeverría, con mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, y decidiendo todo desde Los Pinos. Quien piensa que puede gobernar como Luis Echeverría en el siglo XXI está rotundamente equivocado. Se va a equivocar de cabo a rabo. México necesita nuevos instrumentos constitucionales para que quien gobierna, o quien gobierne bien, pero sobre todo con resultados, que es a lo que al país le está haciendo falta. José, yo creo que ha habido también muchos cuestionamientos de que si esto es verdaderamente un tema constitucional. Quiero agradecer la invitación de mi amigo Miguel Alemán y la llamada de mi amigo José Calzada, que ratificó la decisión de venir a Querétaro, a su tierra, a reunir con ustedes. En segundo lugar, decirles que no olvidemos nunca, empresarios, hombres de negocios, políticos, qué país tenemos en las manos. No olvidemos que este país no va a poder ser viable si nuestra retaguardia sigue creciendo. Si de los 112 millones de mexicanos que vivimos en este territorio,
territorio sigue creciendo el número de pobres y de pobres extremos. Cada cifra que nos muestra el incremento de la pobreza es un reclamo para ustedes, es un reclamo para nosotros. No podemos eludir responsabilidades quienes estamos en cargos de elección popular de gobierno, o quienes dirigen empresas, quienes tienen inversiones, quienes están luchando por desarrollar la economía de México. Un día le escuché al presidente Ricardo Lagos decir que cuidar las variables macroeconómicas de un país no era una política ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Era una política responsable con el país mismo. Y yo así lo asumo, pero complemento diciendo que no basta las reservas del Banco de México históricas de México. No basta que estemos cuidando la paridad. No basta que el tipo de cambio esté más o menos en términos aceptables. No basta que tengamos déficits públicos bastante manejables. No basta las cifras macroeconómicas, esas son importantes. Pero si las cifras macroeconómicas no aterrizan en crecimiento económico específico año con año, si no abrimos más empleo, si no damos mejores condiciones de vida para la población, si no incrementamos clase media, el país va a seguir dando tumbos, estemos nosotros o estén otros al frente de él. Y no tengo la menor duda, somos mucho más mexicanos en los diferentes partidos políticos, en el sector público, en el sector privado, que estamos dispuestos a enfrentar los retos que México tiene, que los que están viendo hacia atrás o están en la democracia. Yo me asumo como un hombre de izquierda que quiere construir soluciones para México. Me asumo como un hombre de izquierda que tiene preocupaciones sociales, pero que ya no cree en falsos espejismos o en salidas equivocadas. Quiero un país próspero, quiero un país con crecimiento económico, quiero un país con un sector privado fuerte, competitivo, que cree empleos, que pague impuestos, que mejore la productividad, que no le tenga miedo a la competencia. Quiero, paradojas de la vida, ser un hombre de izquierda que impulse el capitalismo pleno aún contra los capitalistas medrosos. Quiero competencia, quiero apertura, quiero buenas tarifas, quiero inversiones productivas. Quiero que mi país se ponga de pie y que un país más justo nos permita que todos podamos convivir en él. Y en esta lucha, a veces tengo que dar batallas fenomenales hasta dentro de mi propio partido, por visiones arcaicas que aún se mantienen, pero las seguiré dando, porque no se trata de cuidar futuros personales ni algo por el estilo. Ustedes saben que estoy buscando ser candidato de mi partido a jefe de gobierno de la Ciudad de México. No sé si lo lograré. Tengo tanta certidumbre como el senador Beltrones en el suyo, más o menos. No lo sé, pero lo que sí sé es que voy a dar la pelea porque el próximo sexenio en la Ciudad de México sea gobernado por el PRD, pero con una visión nueva, con una visión de apertura, con una visión moderna del siglo XXI. Sí, me preocupa la desigualdad, pero quiero construir soluciones con ustedes y con muchos mexicanos viables. No quiero tránsitos hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y estoy seguro que en este camino nos vamos a seguir encontrando como nos hemos encontrado, Miguel, en otras cumbres de negocios, en otras partes del país. Y ojalá que la siguiente cumbre se dé en un estado que tenga los niveles que Querétaro tiene y una administración PP por todos. Estoy de gobierno en Querétaro, porque lo que hay en Querétaro, empleo de seguridad, de inversión pública, de inversión privada, de condiciones para el desarrollo y el crecimiento, quisiera verlo en todo el país, incluido también en la capital de todos nosotros, que es la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos escuchado.